como muy atento a cuando tenemos estas administraciones masivas, a pensar bien que siempre tenemos que tratar de poner todo numérico para que eso sea lo que después se traslade. Y directamente hacemos dos traslados al Excel y del Excel lo importamos en realidad lo exportamos al SPSS. Entonces ya ahí tenemos como un recorrido, pero mucho más, que imagínense pasarlo manual. Sí, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, yo me llevé desde acá los 100, eran 100 participantes y como 7 cuestionarios por persona. Me llevé todos esos cuestionarios a España. Y todavía era un pre-post en la valija. Estuve un mes subiendo datos. Y vos decís, Qué locura, ¿no? Pero de a uno, qué locura, mientras que ahora es una cuestión de un segundo que te los traslada a un Excel y después a un SPSS, ¿no? Imagínense eso, a mí me ha llevado un mes total de trabajo subir esos datos. Y ahora, si lo pensamos bien y tenemos realmente bien armado nuestro Google Form, llega al segundo. ¿Ah? Después sí, y por eso como Bruno que tiene el papel, tenemos que ir al SPSS y calcular las variables y poner las fórmulas, y ahí sí necesitamos tener el papel a mano porque no podemos estar cambiando de pantallas, ¿no? Entonces es como usar mucho la tecnología, pero también esto del papel. Es fundamental tener todos nuestros dossier bien claros, impresos entero, ¿no? El cuestionario, la forma de corrección y la forma de interpretación. ¿No? Flo, ¿vos pudiste corregir algo de tu caso? No, cero. Ah, Completamente sincera, no, no pude. Igual tengo la idea de sí hacerlo. No sé qué estaban hablando del tema, llegué medio tarde, pero mm, no, mi idea era hacerlo y mandártelo en estos días. O sea, que tratar de que no pase esta semana. tranquila, y ya sabes. Trataba así, me lo quería hacer Ah, como para poder armar, viste, el informe completo y ah, que me quede. Recién hablábamos, Bruno pudo corregir dos, Santiago está un poquito como vos que no pudo corregir. La idea, ya les digo, no es un tema de que ustedes académicamente para aprobar el curso necesiten, porque el curso se aprueba más que nada participando como lo han hecho, sino que la idea es sobre todo poder tener el insumo de una devolución, ¿no? Decir, bueno, cómo lo fui armando, qué fui creando y demás. ¿Mm? Bueno, y hoy vamos un poquito más, que ya le subí a la plataforma, le subí dos cosas. En el último, vamos a decir, subo apartado, hay, que se llama el documento de hoy, Informe de devolución para padres y entrenadores. Porque tenemos otro informe que es Informe de devolución general, que ese es más pensado para el deportista, pero el de hoy está más orientado a padres y a entrenadores, a que no necesariamente tienen que ser el mismo informe igual para padres y entrenadores, pero sí podríamos cortarle, como decíamos la otra vez, una parte que esté dirigida para los entrenadores y otra para los papás. Pero hacemos un único informe y después lo vamos como cortando si es necesario. Y después en el subapartado de cuestionarios tienen un PDF que son las clases de Estefanía. Está en un archivo PDF y ahí entonces ya tendrían todo subido lo que es la información de estas 8 clases. ¿Sí? Voy a compartir, que es un documento Word, así que espero no tener mayor inconveniente. Informe de... Y lo vamos a agrandar. Me van diciendo, ¿ahí lo ven bien con este tipo de letra? ¿Ah? Bueno, acá de alguna manera es un informe de devolución que nosotros podemos dar, por ejemplo, como insumo, si antes tuvimos una entrevista de devolución con padres y entrenadores. En el caso de no tener contacto, porque muchas veces no tenemos contacto ni la posibilidad de ver a los padres y a los entrenadores, si lo dejamos redactado de una forma muy clara y por otro lado cuidamos mucho la confidencialidad, este es el documento que podríamos compartir. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Mientras vamos viendo el informe, vamos también a aclarar cómo sería si hiciéramos la entrevista de devolución. Porque si hacemos la entrevista de devolución, el informe se lo llevan a la casa para una posterior lectura y ya está.
pero lo que vamos a hacer es un intercambio más cara a cara, más coloquial y demás. En caso de no tener ese encuentro, el único intercambio que vamos a tener va a ser este informe. ¿Ah? Que por supuesto siempre tenemos que dejar un espacio para que nos den devolución y feedback y demás. Para que ustedes tengan una idea, ¿ah? Todo este redactado, o la gran mayoría, yo le pedí al chat GPT que lo hiciera. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros no tenemos por qué empezar de cero un redactado cuando hoy la inteligencia artificial nos lo da. Lo que sí tenemos que corregir mucho es que el redactado sea coherente, de que pongan las técnicas que realmente usamos y es más, nosotros podríamos especificar el tipo de deporte, el género, para que el redactado sea cada vez más específico. ¿Ah? ¿Qué le quiero decir con esto? No hay por qué empezar de hoja en blanco. ¿Ah? Sino que hoy el chat, o sea, lo que no podemos pedirle al chat es que nos corrija los cuestionarios. Eso claramente no. Pero si nosotros ya sabemos las puntuaciones de los cuestionarios y lo que queremos es que nos dé un redactado más ágil, sobre todo cuando tenemos mucha cantidad de deportistas, le vamos a pedir eso y nosotros somos los que le vamos a decir que le dio a tal deportista alta motivación, bajo compromiso. Es decir, eso sí o sí lo corregimos cada uno. Pero en el redactado le podemos pedir que realmente colabore en esto porque para eso está. O sea, no hay que negar el apoyo de la tecnología y el apoyo de la inteligencia artificial. En eso apoyen en todo lo que puedan, usen estos insumos. ¿Ah? Claramente, cuando yo le pedí al chat, sobre todo le voy aclarando qué es lo que quiero. Entonces, lo primero que le puse, por ejemplo, era cómo haría una entrevista de devolución en un contexto deportivo para padres y entrenadores. Entonces, lo primero que le pedí es, bueno, tirame tips de esto. Pero después le dije, bueno, ahora lo que quiero es hacer un informe de devolución de esta entrevista. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que guiar es hacer buenas preguntas y sobre todo plantear consignas bien claras e ir mejorando. No tenés otra opción, me gustaría agregarle tal cosa, este es el cuestionario que utilizamos. Entonces, la redacción va quedando cada vez más fina y más específica. ¿Ah? Pero ya les digo, no es necesario empezar de hoja en blanco. Estas consignas, yo para la gran mayoría le pido al chat que empiece la redacción y después yo me lo voy acomodando también a mi estilo, ¿no? Pero no empiezo de la nada. Entonces, importantísimo, dejar en primera plana cuál es la fecha de evaluación y de entrega del informe, ¿sí? Porque hay veces que en este caso lo que pusimos es la fecha de la evaluación, ¿sí? Al final le podemos agregar, o miren acá, acá está la fecha de devolución. Tiene que quedar bien claro porque muchas veces hay un tiempo o una diferencia entre la situación de administración de cuestionarios y la devolución de los resultados. A veces incluso puede pasar un mes, entonces, o puede pasar hasta más tiempo. Entonces, nosotros tenemos que dejar claro cuándo fue cada una de las instancias, porque quizá cuando vamos a devolver no represente totalmente lo que sucedió un mes y medio antes. ¿Ah? Más con la dinámica y la intensidad con la que hoy vivimos, que pasan tanta cantidad de cosas que bueno, nosotros vamos a dar una foto de un periodo concreto. Entonces es muy importante aclararle, ya sea a los entrenadores o a los padres y madres, que le vamos a dar una foto de una evaluación realizada en tal fecha. ¿Ah? Porque ahí te puede decir, pero ahora está distinto, pero ahora, bueno, pero en el momento que nosotros hicimos el corte y que sacamos la foto, esta era la situación, este era el encuadre institucional o esto es lo que pasaba en el mundo. ¿Ah? Claramente, si nosotros nos dilatamos demasiado en el tiempo, no va a haber mucho que ver entre la evaluación de ese joven deportista y lo que le estemos devolviendo a padres y madres. ¿Ah? Em, la devolución de padres se hace cuando estamos con deportistas menores de 18 años. Cuando el deportista es mayor, no hacemos devolución a padres,
¿sí? En todo caso, hay veces que nos pueden llamar, nos pueden hacer algún tipo de consulta, le damos un feedback general, pero no devolvemos informes. Ahora, al entrenador, sí. ¿Sí? El entrenador que está a cargo, sea menor o sea mayor de edad, le damos una devolución, pero también teniendo en claro que en estas instancias de devolución hay que cuidar la confidencialidad. Es decir, que yo no puedo dejar en evidencia a ese deportista, sobre todo si hacemos algún tipo de pregunta o estamos haciendo algún tipo de devolución, como por ejemplo la relación entrenador-deportista. Eso son cosas que tenemos que cuidar muchísimo, ¿no? Lo primero que tenemos que plantear en este caso, bueno, es cuál es el objetivo de la evaluación. Esto se parece un poco al anterior, pero en este caso eh, muchas veces aclaramos quién derivó, pero sobre todo aclaramos qué técnicas y qué habilidades psicológicas fueron evaluadas, ¿sí? Y hay veces que no es importante, como si fuera un colega nuestro, poner el nombre de los cuestionarios, porque ni los padres ni los entrenadores en general manejan batería de test. Lo que sí es importante que les quede claro es cuál es la habilidad psicológica, la variable o el rasgo que nosotros evaluamos, ¿sí? Y eso sí se lo tenemos que decir, ¿no? Por ejemplo, bueno, evaluamos la motivación, evaluamos la concentración, evaluamos la toma de decisiones, la regulación emocional. No es necesario en este caso aclarar esto, qué tipo de instrumento en particular utilizamos, ¿sí? Sí es importante detenernos y hablar un poquito de la metodología que utilizamos, ¿no? Esto de, bueno, hicimos entrevistas individuales, ahí les podemos contar que son un encuentro cara a cara, que tienen cierta profundidad, e incluso le podemos dar datos de esa instancia de su hijo o de su deportista. Percibimos que se sintió muy cómodo en este momento o que entendió rápidamente las consignas. En otro caso podríamos plantear que por momentos nos quedaba la duda si había una comprensión real de lo que se estaba preguntando, es decir, que dependiendo de ese caso en particular, nosotros podemos compartir situaciones concretas, ¿no? Sobre todo, a ver, al padre, a la madre y al entrenador le interesan aquellos datos que hablen de las peculiaridades de su hijo deportista. Entonces, acá se puede brindar algún detalle, ¿no? Por ejemplo, decir, realmente el tiempo se pasó muy rápido porque este deportista se explayaba mucho o compartía con detalle tal situación. Entonces, bueno, es algo como lindo de poder decir, se lo tomó en serio o evidenció cierto compromiso en la situación de entrevista. Entonces, y acá es la diferencia entre la entrevista de evolución y el informe. Estos datos que yo les estoy hablando son datos que yo aportaría en una entrevista de devolución. No son datos que yo aportaría en un informe de devolución, ¿sí? Entonces, estos datos que hacen más a las características individuales y al encuentro, yo los utilizaría en ese encuentro cara a cara con los padres o con el entrenador. Porque además mostraría el compromiso emocional que puedo haber tenido yo como entrevistadora o como evaluadora con su hijo o con su deportista. Bruno. Sí, que en línea con eso yo había pensado hacer otra consulta, me la había anotado acá, en relación a si era como pertinente poner la disponibilidad o la disposición o la actitud del deportista evaluado frente al proceso de evaluación, o mismo, no sé, si concurrió con asiduidad a las sesiones pautadas o no. Porque nada, a veces yo trabajo mucho más con informes de niños que con adultos, ¿Mm? y se describe desde el punto de vista cualitativo la disponibilidad o la receptividad del niño en ese caso. Y nada, consultarte sobre eso, si cabe hacer mención en algún punto, porque a veces también que, no sé, sobre todo más en los casos más negativos, no sé, que se agenden las sesiones y no concurra, pueden llegar a ser también como un indicador a considerar. ¿Mm? Todo eso, Bruno, lo vamos a utilizar más en una entrevista de devolución, pero no vamos a dejar registro, porque además, si nosotros hay alguna de estas instancias
en donde el deportista no participó, seguro que la tuvimos que reparar porque si no, no tenemos los datos para poder hacer el informe. Es decir, o nos faltó algún cuestionario, nos faltó datos de entrevista y demás. Si fuera más un informe de un tratamiento, ahí sí podemos hablarlo, ¿no? Pero en el caso de una evaluación, sí o sí tiene que cumplir con todas porque si no, no le podemos devolver. ¿Ah? Y sí son estos datos que más los pondríamos en o los verbalizaríamos en un encuentro cara a cara, pero no lo dejamos por escrito porque recuerden que este informe puede ir a una federación o puede ir a un comité olímpico y si vos le ponés que un deportista no mostró gran disponibilidad o que por momentos no se evidenciaba compromiso, lo matás. Entonces sí se lo podés transmitir en, bueno, hubo momentos que sentí que esta situación puede haberle generado cierto esfuerzo, cierto sacrificio, pero lo verbalizamos. ¿Ah? No lo dejamos por escrito. Si no hay instancia de devolución a través de entrevista, ese dato no va a aparecer. ¿Ah? En eso Entiende bien. tenemos que cuidarnos más porque recuerden que más allá que va un entrenador, ese entrenador muchas veces puede tener que subir a otras autoridades ese informe. Entonces, esos datos también romperían de alguna manera un poco la confidencialidad, ¿no? Es decir, esto de que tiene más que ver en realidad con el vínculo generado con el evaluador. Ahora, sí son datos riquísimos para compartir con los padres. Sobre todo cuando es positivo el encuentro, el compromiso, la disponibilidad. Bueno, esos son datos porque además los padres nos sentimos puramente orgullosos cuando esto sucede, cuando te dicen, ¿no? Bueno, la verdad que es un placer haber trabajado con tu hijo. Bueno, todos esos comentarios los hacemos en una entrevista, pero no los dejamos plasmado en el informe. ¿Ah? El informe va a tratar de ser lo más objetivo posible. Sí podemos traer singularidades de esa persona, pero no estas valoraciones que tienen más que ver con el encuentro, con el compromiso, con el tipo de vinculación establecida. ¿Ah? Lo otro que les vamos de alguna manera compartir es que utilizamos, por ejemplo, cuestionarios, test de lápiz y papel y demás. ¿Es necesario en esta parte para un entrenador y un deportista poner el nombre del instrumento, las propiedades psicométricas? No, no es necesario. Ahora, sí es necesario cuando lo pide el comité, porque un comité que va a dar una beca quiere saber qué le pasaste, y cuando el informe es para un colega. Ahí sí también se vuelve a poner todos los cuestionarios con los autores, con las propiedades psicométricas y demás. Pero a un padre no es necesario transmitirle esa información. También vamos a poner, por ejemplo, si hicimos o utilizamos la técnica de observación, cuándo la utilizamos, si fue más en situación de entrenamiento, en situación de partido, si fue en ambas, ¿sí? Y en el caso de que esto sea la devolución para los entrenadores, perfectamente le podemos dar feedback o retroalimentación al entrenador de lo que fueron esos encuentros, porque cuando uno evalúa la interacción entrenador-deportista, también el entrenador está siendo observado. Entonces ahí, por ejemplo, poder traerle, ¿no? Algo que aluda en una situación de error frente a tu corrección y reforzamiento, el deportista cambió la actitud. Entonces, además de estar hablando de la respuesta que tuvo el deportista, también estamos dándole devolución y estamos haciendo un modelado de la conducta del entrenador, ¿no? Claramente esto lo podemos hacer en una situación de entrevista. Lo vamos a redactar de esta manera, sobre todo dándole información al entrenador de su accionar. No, porque si el entrenador percibe que en ese informe hay datos de él, capaz que le entra un poquito de paranoia de qué más puede haber. Entonces, en ese caso, lo que le podemos dar cuando es escrito, solamente la devolución de la percepción de conductas del deportista. ¿Ah? Ahora, si estamos en esa situación de entrevista y además tenemos como una situación puntual, anecdótica para trabajar, ¿te acordás en ese momento que se hizo la entrevista en donde
la dinámica, el juego no estaba saliendo bien, paraste la práctica y comentaste tal cosa. Bueno, eso es un muy lindo mensaje para dar en la entrevista de evolución, pero no lo vamos a escribir en un informe. ¿Ah? Entonces, van viendo las diferencias como que pueden haber entre las distintas instancias que podemos tener, ¿no? En ese encuentro, en la devolución, es mucho más rico, tanto para el que lo recibe como para nosotros como profesionales, porque nos da muchísima información ese encuentro, ¿no? Con el entrenador, con los padres o con quien sea. Santiago. No, una duda, Vero, ¿la devolución siempre la haces? ¿Mandás algo para que, por ejemplo, yo pensando con los entrenadores, hay muchos vieja escuela que no sé si pones que es opcional y que marquen en un form si quieren devolución así, entrevista o... Mirá, lo que pasa es que depende quién haya hecho la derivación. Si la derivación justamente la solicitó, o en realidad la evaluación la solicitó el entrenador, siempre el informe lo va a tener. Lo que uno le puede plantear una instancia de entrevista que ahí va a ser, vamos a decir, opcional y que va a ser el entrenador quien la habilite o no. ¿Ah? Yo pensando Eh, capaz, me quedó en la cabeza, disculpa que te corte, claro ¿Mm? que vos, por ejemplo, trabajando institucionalmente, que tenés, no sé, 5 entrenadores de 5 categorías, no es lo mismo que si te lo solicita uno, ¿no? Capaz que te lo Claro. solicitó el club y Nosotros en el caso del Club del Nacional, las instancias de devolución son obligatorias y nosotros hacemos entrevista de devolución con todo el cuerpo técnico. De hecho, antes de hacer la devolución a la categoría, le hacemos la primera entrevista y quien primero recibe la información es el cuerpo técnico. Pero, por ejemplo, cuando yo trabajaba para la Secretaría Nacional del Deporte, para los entrenadores y las federaciones, solamente el primer año hicimos entrevistas de devolución para los entrenadores. Después solamente recibían un informe, pero no recibían o no generábamos la instancia. Y les voy a contar por qué. Primero que nada, porque las evaluaciones no eran solamente psicológicas, eran evaluaciones físicas, evaluaciones de metodología de trabajo, evaluaciones psicológicas y evaluaciones nutricionales. Cuando empezamos a marcar las entrevistas que le hacíamos en el centro médico, donde se hace la ficha médica, cada entrevista nos llevaba aproximadamente 1 hora y media o 2. O sea, ustedes piensen que para un juego de sur tenemos 300 más o menos deportistas, es decir, no nos iba a dar el año ni la vida para hacer esas devoluciones. Pero además, en más de una oportunidad se desencadenaron en esas entrevistas de devolución situaciones muy complejas, sobre todo porque la devolución era en conjunto entre el entrenador y el o la deportista presentes y hubo momentos en donde no de forma verbal, pero a través de la comunicación no verbal, hubo conductas muy agresivas y violentas, sobre todo de parte de entrenadores a deportistas. Y ahí nos dimos cuenta de que ese espacio era demasiada cantidad de información y demasiado movilizante y que había gente, de hecho, a ver, más de una deportista terminó llorando, pero no por lo que estábamos diciendo, sino por la respuesta o comentarios de su entrenador o entrenadora, ¿no? Estábamos, por ejemplo, iba la parte nutricional y hablaba de la cineantropometría, que hablaba del porcentaje de grasa versus el porcentaje de músculo. Estábamos hablando de una deportista que era sumamente delgada para ser población general. Y el entrenador, poco más que la tocó así en la pierna, ¿viste que te dije que estabas hecha una gorda? Esa fue en la instancia de evolución, que además le salió del alma, porque te dan cuenta que estábamos todos técnicos que estábamos evaluando. Entonces también hay veces que hay que evaluar si la entrevista de devolución va a ser un aporte o va a generar algo que no pueden manejar. En esa situación nosotros entendimos que, que no era manejable ni la cantidad de información que se recibía en un solo momento, ni tampoco era manejable
la interacción entrenador-deportista. No estaba bueno que estuvieran en el mismo momento el entrenador y el deportista juntos. Por lo tanto, lo que decidimos fue entregar informes todos por separado, ¿no? Informes, no entrevistas. Ahora, en una institución donde yo soy cuerpo técnico, donde tenemos 13 instancias anuales de evaluar, la entrevista de devolución es obligatoria. Y esto, ¿quieren participar o no? No, no hay elección. Tienen, ¿tienen qué? Podemos decir, y que incluso nosotros lo anotamos, que percibimos que tal cuerpo técnico tuvo mayor receptividad, ¿ah? Y que otros no tanto. Pero la entrevista la tienen que hacer. De hecho, cuando tenemos reuniones del equipo, nosotros compartimos, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, se sintió primero un poquito atacado? Entonces, a la siguiente vez modificamos incluso el orden de la presentación de los resultados para que no se sienta de esa manera. ¿Ah? Pero se dan cuenta las diferencias, decís, hago la misma evaluación en cuanto a los cuestionarios o las técnicas utilizadas. Sin embargo, los recursos de devolución son diferentes dependiendo sobre todo del vínculo de la contratación y de quién fue el agente de derivación o el agente que solicitó la evaluación psicológica. ¿Ah? Entonces, bueno, para nosotros, para la Secretaría Nacional de Deporte, no hicimos más entrevistas de devolución, sí informes. ¿Ah? Y después tenés los que te preguntan o te agradecen, ¿sí? Hay gente que no te da ni siquiera la devolución de recibido. O sea, hay gente que tu informe quedó en un cajón. ¿Ah? Pero bueno, vos cumpliste, ¿ah? Pero bueno, y tenés otros que te preguntan, te preguntan y te preguntan. Ahí pasa a ser un poco la libertad que tiene el otro de cuánto quiere aprovechar la información que vos le proporcionaste. ¿Mm? Bueno, en cuanto a cómo presentamos los resultados, ¿no? Bueno, acá en vez de ponerlo como hacíamos con el deportista, que lo hacíamos un poco por los cuestionarios, lo vamos a hacer un poquito como por las fortalezas. Le vamos a presentar sobre todo aquellas situaciones en donde tuvo mayores resultados o las puntuaciones dentro de lo esperado o lo que se destacó, ¿no? Entonces lo vamos a enmarcar más en fortalezas, en aspectos a mejorar o en acciones de mejora, pero no le vamos a ir tanto a qué me dio cada cuestionario. ¿Ah? Recuerden que los padres y los entrenadores no son técnicos especialistas de cada cosa, entonces lo que más necesita saber de alguna manera es como virtudes y debilidades que tiene mi hijo o que tiene el deportista que yo tengo. Entonces la construcción de la información va a ser más por ahí que respondiendo lo que le dio en tal cuestionario. ¿Ah? ¿Vieron la diferencia que cuando es al deportista, que en donde al deportista sí le decíamos, no, bueno, en este cuestionario te dio tal y tal cosa, en este otro no? Acá los padres lo vamos a integrar por como aspectos más sobresalientes y aspectos que tenemos que de alguna manera generar alguna modificación, algún ajuste y demás, ¿no? Por supuesto empezamos por los aspectos más lindos, ¿no? Esto del efecto sándwich, empezamos por las fortalezas, ¿no? Y además de decir esto, si le dio alta, si tiene mucho, si tiene poco, recuerden que vamos a intentar explicar mínimamente de qué se trata esa habilidad y que incluso poder traducirlo, ¿no? Bueno, y se visualiza en situación de entrenamiento, se visualiza en las competencias, esto influye positivamente en el rendimiento y en la salud. Somos como más abarcativos en cuanto al redactado, es decir, lo llevamos a un lenguaje más coloquial. No somos tan técnicos ni que cuando se lo damos al deportista ni cuando también se lo damos a un colega. ¿Ah? Acá lo que vamos a tratar de entender es que los padres muchas veces no tienen por qué conocer ni las características del deporte ni lo que son las habilidades psicológicas. El entrenador sí va a conocer específicamente del deporte, pero a veces no tiene tan claro qué son esas habilidades psicológicas trabajadas. Entonces, le vamos a ir como bajando a tierra ese contenido. ¿Ah? En esta parte, el chat es maravilloso
porque ahí el redactado y todo vamos a decir, este colorido te lo va dando y vos le podés ir pidiendo esto, que vaya como agregándole datos de acuerdo al género, al tipo de deporte y demás. ¿Mm? Vieron que después tenemos una segunda parte que tiene que ver con estos aspectos a mejorar y que tratamos de no usar, sobre todo para los papás, el concepto de debilidades. ¿Ah? Ese es un concepto que no utilizamos. Vamos a utilizar acciones de mejora, aspectos a mejorar, señales de ajuste, ¿ah? Pero no vamos a usar el concepto de debilidad porque es un concepto que a los papás en general les duele y que va a traer como una reacción más de cerrarse, más de rechazo. Entonces, eso lo vamos a cambiar por estas áreas de mejora. Quizá un entrenador que vos le digas debilidades no le moleste tanto, pero recuerden que si nosotros podemos hacer un solo informe más completo y después ir cortando lo que va para uno y para otro, ya este subtítulo de áreas de mejora, acciones de modificación o de ajuste, ya nos queda y nos sirve. ¿Mm? Y acá nuevamente, acá no podemos ponerle, bueno, presenta una elevada sensación de presión frente a las competencias. Acá le ponemos el título, pero le explicamos de qué se trata. Recuerden sobre todo que los papás muchas veces no tienen por qué tener un historial de ser deportista. Por lo tanto, vamos a trabajar en esto de explicarle, ¿no? Y sobre todo hacer señalamientos como, bueno, esto se da mayoritariamente en situaciones de entrenamiento. Esto se da mayoritariamente en situaciones de competencia. Y este dato no es menor para los entrenadores también, porque ahí está donde también el entrenador puede hacer ajustes, ¿no? Decirle, mire, en situación de entrenamiento, el deportista siente cierta presión porque no se anima a hacer preguntas frente a situaciones que no las tiene claras o no termina de comprender las consignas y necesita ver un compañero que ejecute de forma primera, ¿no? Entonces, es un momento importante para el entrenador, porque es algo que el entrenador también puede ajustar. Entonces, más allá que estamos dándole datos de su deportista, le podemos después decir cuáles pequeñas acciones puede hacer el entrenador para colaborar con su deportista. ¿Mm? También le podemos decir situaciones competitivas, ¿no? A su deportista, cuando cometen un error en una situación competitiva, la pérdida de confianza es muy elevada y quizá una palabra de reforzamiento o un mensaje de claridad podría colaborar con reforzar su confianza. Entonces, este tipo de redactado, de alguna manera indirecta, puede ayudar al entrenador o a la entrenadora a qué acciones concretas puede hacer para mejorar tanto el rendimiento como la sensación de bienestar de su deportista. ¿Ah? En esta partecita, los padres no tendrían tanto que ver en acciones de mejoras puntuales. En esta parte, quien tiene más como rol protagónico puede ser el entrenador o la entrenadora. Entonces, también, por ejemplo, si tenemos una entrevista de devolución, yo me centraría mucho en esta parte con el entrenador. Y quizá con los padres me centraría más en otra, como en las fortalezas o después como en las acciones concretas que los padres pueden hacer desde su casa. ¿Ah? Pero como desde un mismo informe poder hacer hincapié en una parte o en otra, para la entrevista es central. ¿Ah? Por eso, obviamente, tener un informe preparado antes de la entrevista es central, porque es el guión de que nos va a servir para poder hacer después la devolución. Claramente, con el entrenador podemos, sin romper la confidencialidad, hablar de cómo percibe su deportista, que es la relación con ese entrenador. ¿Ah? Si no tenemos mucho para decir, podemos hablar de que, bueno, que el deportista siente que hay una relación adecuada, que es una relación o un vínculo más entrenador-deportista. Es decir, no, de alguna manera lo que queremos decir es no hay un vínculo de confianza, pero bueno, eso el deportista no lo percibe como algo negativo.
Claramente, si el deportista nos dice que tiene una excelente relación, que puede compartir datos más allá de lo deportivo, eso le vamos a hacer énfasis para que el entrenador entienda que su deportista siente que es un referente significativo para sí, no solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Pero si esto no aparece, no hacemos mención. No, no tenemos que tratar de justificar, no lo ponemos y ya está. Vamos a poner aquellos datos que realmente hacen a esta individualidad y a este vínculo. ¿Ah? Así como tampoco vamos a poner, si alguien nos dice que el vínculo con los padres es depresión y que no es saludable, no lo vamos a dejar redactado de esa manera. Quizá lo que vamos a poner es que en este vínculo en relación a los padres y al deporte, los hijos pueden valorar o percibir el esfuerzo por parte de los padres, aunque a veces eso no les llegue de la manera más positiva o algo así. Pero cuando no tenemos, cuando sabemos que ese comentario no va a sumar, no lo ponemos. No tenemos por qué ponerle a todos los deportistas exactamente lo mismo. O sea que por eso yo le decía la importancia de utilizar la inteligencia artificial. No es que el mismo informe vaya para todos, lo vamos individualizando y cuando hay resultados que no los vamos a compartir o porque rompen la confidencialidad o porque no aportan, no van a aparecer. Aunque me quede de un deportista 4 hojas y del otro 2, no importa. Lo importante es que refleje lo que a ese deportista le da y las acciones de mejora o ajustes que hay que realizar. ¿Mm? En cuanto a las recomendaciones, esto siempre está buenísimo poder diferenciarlo entre los distintos como agentes involucrados, ¿no? Y está bueno que todos los vean. Yo esto no lo cortaría, aunque sea, si es para el entrenador, que aparezcan las estrategias sugeridas para los padres, las dejaría, porque así el entrenador sabe lo que el agente de salud le pidió a esos padres. Y también dejaría lo que le pedimos al deportista, para que tanto el entrenador como los padres tengan en claro cuáles fueron las sugerencias hechas por el profesional de la salud. Lo mismo con el entrenador, es decir, yo en esta parte de sugerencias la dejaría siempre visible para todos. Así, de alguna manera, todos tenemos las cartas sobre la mesa de qué le pedimos a cada uno de estos protagonistas de esta alianza tan importante que son los que comparten el contexto deportivo. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros tenemos al deportista, claramente lo que vamos a tomar en cuenta fue los resultados que le dieran de los cuestionarios. Acá, ¿de dónde vamos a hacer, vamos a decir, las recomendaciones? De las fortalezas y de las debilidades. Esperen que llega mi pequeñita princesa. De ahí es donde nosotros nos vamos a manejar. Entonces decimos, bueno, tenemos un deportista que presentó ciertos niveles, aunque sean moderados, de ansiedad, ya sea ansiedad cognitiva, ansiedad somática. Bueno, una de las sugerencias justamente va a ser un entrenamiento en recursos o en herramientas para controlar la ansiedad. Y se lo tenemos que decir de alguna manera, es, bueno, en esto hay que hacer ajustes, entonces es importante un plan de entrenamiento psicológico y acá sí le podemos sugerir técnicas a través de una técnica de relajación, a través de una técnica de visualización, a través de algún ejercicio concreto, se lo podemos plantear. Pero le va a dar respuesta y va a ser coherente esto al resultado del cuestionario de esa habilidad que nosotros le estamos transmitiendo, ¿no? También habíamos visto que tenía que mejorar la autoconfianza, sobre todo en situaciones competitivas. Entonces también le damos algún tip específico, ¿no? Por ejemplo, esto de acá. Un ejercicio que podría ser útil es practicar las autoafirmaciones o el autodiálogo, ¿no? Entonces, este tipo de sugerencias que le estamos diciendo, te tenés que hablar en positivo, pero el entrenador también lo va a leer y los padres también. Por lo tanto, esto puede dar incluso después a un lugar de comunicación, de compartir. Y bueno, ¿y cuál es tu palabra clave? ¿Qué mensaje es el que te decís en tal cosa? Pero tenemos que ser como muy concretos y tampoco podemos poner 200 sugerencias. Es cuál sería la sugerencia quizá más adecuada
para este deportista que va a ser leída por todos los integrantes. ¿Mm? Entonces, la tercera, por ejemplo, además esto, no abusar de cantidad de sugerencias para cada gente. Son 2 o 3, ¿ah? Porque si nosotros ponemos un recetario de técnicas y le decimos todas las que pueden hacer a los padres, a los entrenadores y demás, no lo van a hacer, porque lo van a ver como algo imposible, lo van a ver como algo utópico. Ahora, si le damos 2 o 3 sugerencias a cada uno, es mucho más probable que lo pongan a prueba. ¿Ah? Entonces, después, por ejemplo, esto también trabajar sobre cómo encarar las competencias y ahí contarles incluso que hay técnicas específicas que ellos pueden intentar conocer. Ah, bueno, claramente está el mindfulness, pero puede haber cualquier otra o incluso ahí poder sugerir lecturas, sugerir un video. ¿Ah? Entonces, en esa le podemos decir, podés ver tal serie. Yo me acuerdo que en un momento a muchos de mis deportistas les decía, había una serie de Netflix que es tremenda para nosotros los agentes de salud, que se llama Spinning Out, que es de una patinadora sobre hielo que tiene además una patología mental. Y yo me acuerdo que parte de las sugerencias era, mirá esta serie, mirá esta serie, tanto esto se lo hacía a los psicólogos para que vieran las acciones que podíamos tener, a los deportistas para que pudieran sentirse identificados en situaciones concretas e incluso a los entrenadores. Cuando encontramos algo, un material que incluso es esto masivo y lo podemos compartir, perfectamente acá, sugerencias, poder ver tal película, leer tal libro, hacer tal cosa, ¿no? Entonces, muy concretito, ¿ah? Para que puedan de alguna manera cumplirlo. Y además este tipo de recursos, sobre todo lo que tiene que ver con ver una serie y demás, gusta mucho. ¿Ah? O a veces esto, el libro tal, claro, no le podemos mandar 10 libros, ni 5 series, es yo te sugeriría tal. Y si además identificamos que para los diferentes deportistas podría haber diferentes series o diferentes películas por su temática en particular, mejor aún. ¿Ah? Esto hace, obviamente, a ver, yo, por ejemplo, me encanta ver todo lo que hace series y documentales de deportistas, y sobre todo aquellos que son reales, que son autobiografías y demás. Entonces ahí muchas veces le comparto, mira esto, o algún, a veces algún corto o algún hasta video de Facebook que directamente cuando tengo otro tipo de relación o hasta hay un seguimiento con el deportista, le digo, vi este video y me acordé de vos. Imagínense lo potente es que tu agente de salud te diga, vi esto y me acordé. Primero es pienso en vos y segundo, me hace acordar a tu situación. Entonces, y yo lo que voy haciendo como sugerencia es en mi teléfono tengo guardada una carpeta de videos o de capturas de pantalla de cosas que voy viendo en cualquier red social que me llaman la atención o que me recuerdan a alguno de mis deportistas o de los padres y enseguida lo guardo para poder después en otro momento enviarlo. ¿Ah? Y después comparto, por ejemplo, con los colegas de Nacional tenemos un drive en donde compartimos juegos, donde compartimos videos, donde compartimos alguna literatura o mensaje o frase. Entonces todos vamos poniendo aquello que nos llama la atención o que nos resulta como positivo y de ahí tenemos como un banco de datos para después hacer recomendaciones. ¿Ah? Entonces se dan cuenta que es como una construcción muy casera y muy creativa, pero todos le vamos aportando y yo después de ahí saco, pero sobre todo saco porque me identifiqué o me hizo acordar ese resultado con tal situación. Conecto con eso. No es que va a cualquiera le mando cualquier frase. No, no. Es porque específicamente hice esa asociación. ¿Mm? Bueno, para los papás, en este caso hay que ser muy claros. Y miren, son 2 o 3 sugerencias. En este caso, 2. Es preferible dar un mensaje claro que llenarlos el decálogo para padres. Olvídense del decálogo para padres. El decálogo para padres es para los psicólogos que sepamos diferentes recursos. A los papás, 1 o 2 acciones. No los podemos atomizar porque además se sienten perseguidos o hay una interpretación de que no están haciendo las cosas bien. Entonces, 1 o 2 tareas concretas
que ya si las cumplen va a ser un cambio total en relación a la acción con sus hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que es fundamental es que uno de los roles centrales de los padres es dar apoyo emocional. ¿Sí? Nosotros no podemos pedir que el entrenador, después de una derrota o en situaciones que cuando están en sus casas, sean los que den el apoyo emocional. Son los papás. Pero además que sea un apoyo emocional sin generar presión y sin ser dramáticos. Se perdió un partido. Bueno, está bien que te sientas triste, está bien que tengas ganas de llorar, pero tampoco es el drama familiar en donde todos nos ponemos a llorar, ¿no? Para que tengan una idea, ayer que tuvimos el cierre del ciclo de charlas de la maestría, una mamá, que además es agente de salud, es profesional, viene y me dice, "Ay, ¿por qué estamos tan emocionados y tan contentos de que nuestro hijo está en tal selección que lloramos?" Y le digo, bueno, entonces tendrán que trabajar ustedes un poquito, porque es divino sentir que tenés un hijo en la selección, pero si es desmedida la intensidad de las emociones que les está generando a ustedes, quizás sean ustedes los que tengan que trabajar un poco. No, porque no sabemos si hablarle, si no hablarle, si cuidar, porque con tal de que esté, bueno, si te desajustan tu rol de padre, hay algo que tienen que trabajar ustedes, ¿no? Porque es decir, porque ante todo es tu hijo o tu hija, no es un seleccionado de tal deporte, es tu hijo. ¿M? Santiago. No, que está, dos cosas me vino a la mente también, hace unos días me compartió un jugador que tengo bastante relación con él también, de que claro, me dijo, termina el partido y llamo a papá y hablo una hora, le hago la catarsis, me dice. Le digo, sí, qué bueno que está, que te preste el oído, ¿no? Y que vos puedas largar todo, ¿no? Y él no me dijo más nada, como que, viste, pero también qué importante es que nosotros digamos, bueno, sí, apoyo emocional, ¿no? Ese espacio de escucha, de que por ahí se desahogue el deportista, que diga cualquier cosa del partido, del entrenador, de la que gente, que eso está bueno, pero que tengan claro que el rol es ese, y mucho cuidado, sobre todo en deportes como el fútbol, que en este país hay 3 millones de técnicos, de ojo con las indicaciones Mm, técnico-tácticas o que puedan dar los padres, sobre todo con los más jóvenes, porque después estás y genera otros conflictos. Yo me acuerdo el año pasado que fui ayudante en una sub-16 y por ahí había ese, ¿no? Y había mucho frustrado, el típico, ¿no? De que estoy en el banco y no vengo y después, yo tengo que jugar porque esto, por lo otro, y uno al ser ayudante, viste que tienen otra relación un poquito más cercana, ¿no? Y ahí te agarra y te dice, no, porque yo tengo que jugar, porque no puedo. Y sí, 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 cabeza, pero ¿quién te dijo esto? Ah, mi padre, que no sé. Ah, mm. bueno. Yo no, yo sí soy no soy doctor, te digo que te arregle, que te pongas esta medicación o lo que. Ah, bueno. Y así un poquito, ¿no? Digo, Mm. de ese lado, pero está bueno eso, también recordar cuál es el rol. Y algo importantísimo que dijiste también, Santiago, ¿no? Esto de decir, ser escucha, dar apoyo, no implica que para que el otro se sienta un poco mejor, ser detractor o de compañeros o de el cuerpo técnico, ¿no? No, es que vos no des pelota porque al final no te valoran, porque ellos tienen los preferidos, porque ahí todo es negocio o porque aquel que tiene más peso. Entonces, justamente no. Ahí el rol de estos papás es ser papás muy optimistas, porque también es muy duro, sobre todo cuando estamos con chicos que tienen 12 o 13 años, que prácticamente no juegan, no tienen minutos en una temporada, y vos querés de alguna manera que siga adherido a la práctica, pero también entendés la falta de motivación que puede haber el no jugar. Entonces esas interpretaciones positivas es, vos tenés que intentar seguir progresando, tenerte vos como parámetro, ver cómo de a poquito vas teniendo logros que antes no tenías, ¿no? Pero también hay que entender que no es fácil ver que tu hijo quizá en todo un año no juegue, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación positiva que podés hacer? ¿No? Me Entonces, parece, claro, sí, sí, Santi. no, disculpa, que también está bueno como que tener eso integrado, ¿no? Qué bueno que estaría tener un informe integrado con lo que, a ver, qué dice el cuerpo técnico de sus condiciones como jugador y nosotros por ahí desde el lado si estamos en rol de psicólogo, digo,
como que ponerle, bueno, mirá, vas a tener que, de otras palabras, ¿no? Pero Mm, apoyarlo o emocionando un poquito más porque por ahí para el entrenador en este momento no considera que es uno. Creo que eso también está bueno, porque muchas veces los padres no tienen esa evolución, no, que no tienen por qué tenerla directamente desde el entrenador, pero sí está como, no, porque muchas veces ellos no saben que por ahí no está siendo titular en las prácticas, o no está porque hay otros que son mejores, porque esto es alto rendimiento y sobre todo en esos procesos, y bueno, no es baby fútbol. Y a veces, bueno, llegan a casa y dicen, no, no me puso, no, no sé qué. Y también hay un poco, están los padres que por ahí creen que el hijo es Neymar y va a ser Neymar y es Neymar, y están los otros que por ahí escuchan solo lo que dice, ¿no? El otro, mm, y está bueno también como articular esas dos cosas, pienso yo, capaz para alisar el terreno o prepararlo, ¿no? A decirle, bueno, de alguna forma, no siendo tan intrusivos, porque claro, es también eso que decís, es tocarle el ego al padre mm, y sobre todo con el tema de los sueños y bueno, todo ese tema que mm. ya sabemos, Pero pero hay varias cosas que dijiste que es importante a destacar. Hay como un bache muchas veces entre la información o la percepción que tiene el entrenador de su deportista y lo que le llega a los padres por parte de los entrenadores. Em, ¿Por qué les digo esto? Porque durante muchos años, quien le tenía que decir a los padres, sobre todo los más chiquitos, que no iban a continuar en el club, era yo, Divino, la psicóloga tenía que llamar a los padres para decir bueno, que fulanito no iba a continuar. Y muchas veces lo que venía era una puteada celestial, pero uno lo terminaba entendiendo, el padre sobre todo, porque en mi caso soy mamá, y me decía, pero yo en julio le pregunté al entrenador cómo veía a mi hijo, y la devolución que me dio es que estaba bárbaro, que estaba súper comprometido, que venía mejorando. Entonces, a ver, ¿qué se quedó de la idea el papá o la mamá? Que su hijo estaba cumpliendo con todas las expectativas y que de alguna manera se había adaptado perfectamente al club. ¿El entrenador mintió? No, no mintió. Lo que el entrenador se olvidó de contar es que tiene 35 más que también están entrenando muy bien, que también se están desarrollando y que en este momento tienen mejores resultados o un rendimiento más desarrollado que su hijo. Entonces, al no dar esa información, porque es verdad, todos mejoran de alguna manera de lo que entraron, de cómo vinieron. El tema está que, aunque mejores, cuando vos tenés 35 y juegan 11, muchos se van a quedar por el camino. Y vos le tenés que ir transmitiendo mensajes a los padres, porque si no los padres al final del camino se desayunan con algo que fue una información parcializada. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, en el básquetbol de Nacional, que a mí me parece fabuloso y que nosotros todavía, porque la cantidad, el número de deportistas es mucho mayor, en el básquetbol hacen de forma cuatrimestral, es decir, que entregan 3 veces al año boletines deportivos. Y en esos boletines deportivos aparece toda una devolución de la parte física, de la parte técnico-táctica y de la parte psicológica. Entonces, cada una de las personas que va abordando le va, primero además, hay una devolución, hay un encuentro con el deportista y con los padres. Entonces, esto que yo les estoy comentando de lo que el entrenador piensa, le llega realmente a ese padre. Y además hay un momento en donde se puede hacer esta grafiquita comparativa de cómo estaría ese deportista, no solamente en relación a sí mismo, sino a sus propios compañeros. Entonces te da una visión más global, ¿no? Diferente es esto que a mí me pasaba, que tenía que terminar llamando a un padre y diciéndole, su hijo no va a continuar, pero no porque no haya mejorado, porque no tenga talento, sino porque... Entonces, pero ¿por qué el entrenador me dijo otra cosa? Si yo le pregunté, ¿o por qué el entrenador no me llamó para decir la distancia que había entre mi hijo y el resto de los compañeros? Entonces, estas informaciones que pueden venir cuando vienen de mano de las evaluaciones, tanto psicológicas como físicas, son datos más objetivos, pero también el entrenador tiene la cualidad de poder utilizar datos subjetivos. ¿No? Esto de, por ejemplo,
todavía a nivel biológico no se ve un desarrollo total que podría tal y tal cosa. Entonces, uno puede de alguna manera jugar en el buen sentido con esos datos. El tema es cuando no hay esa información y llega un informe duro que le termina diciendo, este jugador no va a continuar en el club y no tuviste nunca una instancia intermedia de devolución. Por eso, esto de los boletines, que puede traer directamente evaluaciones o puede traer datos más subjetivos, nos permite o le permite, sobre todo a los papás y mamás, ir haciendo un seguimiento de cómo ha sido el desarrollo a lo largo de la temporada de su hijo. ¿Mm? Entonces, tenemos que pensar también un poquito más cómo hacer interactuar y fluir las diferentes comunicaciones entre los diferentes agentes que estamos hablando, ¿no? Padres, entrenadores y los propios deportistas. ¿Mm? En cuanto a otro de los tips que son centrales para los padres, tiene que ver con todo lo que hace al entrenamiento invisible. Los padres son los responsables del entrenamiento invisible porque son quienes conviven. Por lo tanto, quienes tienen que buscar este equilibrio entre el deporte y el descanso, entre el deporte y la vida académica, entre el deporte y el ocio y tiempo libre, son los papás, ¿no? Tenemos que responsabilizar a los papás en el desarrollo de hábitos, pero también, por ejemplo, en ver con quiénes se juntan sus hijos, qué tipo de salidas tienen, estudian, no estudian. O sea, no le podemos pedir esto al entrenador, no le podemos pedir esto al psicólogo de la institución deportiva o al psicólogo clínico que sea quien esté detrás de esta parte. Entonces, como verán, lo que hace al apoyo emocional, sobre todo en fuera de la cancha y fuera de la institución, y todo lo que hace a los hábitos y a la vida en general, son los papás los responsables. ¿Mm? No vi si era Bruno o Santiago quien levantó. Bruno. No, en línea con esto que vos venías comentando de los boletines deportivos, de la experiencia de Mm, Nacional, me acordé ahora de una experiencia, tuve un tiempito muy corto ahí, me habían pedido, como se pide siempre, darle una mano, ¿no? En mm, la selección de baby fútbol de Las Piedras, de allá donde soy yo. Y bueno, en una de las conversaciones ahí con el coordinador tenían la situación de justamente esto, de cuando pasaban de ser una preselección a selección y de los niños que desvinculaban de ese proceso, ¿no? Entonces, una ahí de las cosas que fuimos conversando era cómo de alguna forma cuidar ese proceso, ¿no? Para de alguna forma no lacerar el autoestima del niño al no quedar convocado en esa distancia. Y bueno, se nos ocurrió ahí entregar como una especie de diploma, ¿no? De participación y que bueno, el entrenador que tuvo al niño destacara dos o tres aptitudes, ¿no? De dos o tres aspectos positivos de que vio en ese proceso, que en esta oportunidad no iba a continuar, pero sí rescatar como eso como algo positivo, ¿no? Y con esto del básquet de Nacional me acordé un poco de esa experiencia y, y la necesidad también de muchas veces buscar como soluciones creativas y de alguna forma, no diría artesanales, pero sí, nada, no imponer, pero sí que somos a veces los que sugerimos esa mirada, ¿no? O lo que tiramos como la idea que después, nada, es mucho más valioso que eso lo ponga en palabras un entrenador o un coordinador, que son quienes están también haciendo esa valoración de esas actitudes, que a veces un psicólogo que, bueno, que nos mandan a nosotros a resolver esa situación, digamos, o a sostener ese momento. ¿no? A ver, esto de ser artesanales también está bueno, porque es verdad que nosotros somos artesanos. Vamos tejiendo estos hilos y estas redes entre los diferentes agentes. Y muchas veces vamos a decir, nuestro rol es tirar ideas para que ejecuten otros. Entonces, claramente los papás necesitan muchas sugerencias y los entrenadores también, ¿no? Por ejemplo, esto que vos traías el momento de la desafectación en cualquier etapa vital de una selección o de un equipo es tremendo. Y lo primero que tenemos que saber es que hay dolor y que no hay manera de evitar el dolor, porque es un momento de una frustración muy grande donde uno puso muchas ilusiones, muchos esfuerzos. Entonces, por ejemplo, ahí a los papás es decir, necesita mimos, necesita abrazos, necesita apoyo, porque no hay otra forma, ¿no? Y a mí cuando
me toca, por ejemplo, ahora justo me tocó que se afectaron a una paciente de un proceso que fue muy, muy intenso, también decirles, mirá, esto no hay una receta para no sentir. Y anestesiar, que puede ser una alternativa, no te lo sugeriría porque esto por algún lado va a salir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo fui una deportista que quedó desafectada 20 días antes de un sudamericano, muchas veces también contarle esa experiencia, lloré muchísimo, fue una gran tristeza, pero a los 2 años estaba siendo campeona sudamericana. Es decir, la vida te da revancha y te lo dice alguien que quedó desafectada. Entonces, cuando vos también podés poner como, en mi caso porque fui deportista, pero si no hubiera sido poner otros ejemplos reales, concretos, conocidos, para decir, mirá, en este momento esto es lo que te tocó y el dolor no hay manera de no pasarlo. Es más, hay que atravesarlo. Pero esto no es ni el principio ni el final de tu camino. ¿Ah? Esto es una de las tantas cosas que vas a vivir y demás, ¿no? Entonces, cuando uno trae también estos mensajes y también lo habla con los papás, no, en esto no, ¿y cómo la viste hoy? Triste, dolorida, pero es como tiene que estar. Ah, bueno, es como cuando, claro, y sí, no hay otra manera de transitar un duelo de una desafectación que no sea con dolor y con tristeza. Porque si se estuviera matando de la risa, quiere decir que este proceso no le importó. Porque si vos hiciste un gran esfuerzo y un gran sacrificio y quedaste afuera, lo que hay es dolor. ¿Mm? ¿Santiago? No, y que lo que está buenísimo también es que estás enseñando a frustrarse, ¿Mm? a que se autorregule y aprenda, Ujú. porque eso va a ser la constante de la vida del deporte, ¿no? ¿Mm? Sí, Ahí ya lo estamos dijiste. enseñando más que nada a tolerar la A tolerar la frustración, frustración, ¿sí? exacto. Es justamente decir, sí, a ver, y también esto de los papás, es decir, vas a apoyar, pero no para sacarle el dolor, vas a apoyar para decir que estás, pero el dolor lo va a tener. Y lo que vas a hacer es una compañía o un compañero de camino para atravesar ese dolor, pero no se lo vas a sacar. Y es, como padre es durísimo, pero también es importante decir que no hay otra forma, ¿no? A mí esto es algo que constantemente me llaman y, bueno, pero ¿y qué le puedo decir? Nada, porque lo que toca es que esté esta emoción, ¿sabes? Está, hacete presente, mostrate, ofrecete, pero el dolor forma parte. ¿Mm? ¿Bruno? No, y que incluso nada, a veces eh, esta posibilidad como de psicoeducar, ¿no? De alguna manera, porque bueno, no deja de ser un duelo, ¿no? Mm, Y bueno, con todas las características que tiene, ¿no? De las etapas, de que no son lineales, de que van a haber días, ¿no? Donde va a prevalecer el enojo, en otros la angustia, ¿sí? ¿no? Que esto no es lineal y que bueno, pero nada, como todo, es pasajero y transitorio y como decías vos, de alguna forma es necesario de transitar para elaborarlo. ¿Sí? Incluso a veces decir, mira, a partir de esta tristeza de haber quedado desafectado de un proceso, hoy pudimos trabajar sobre las sombras, sobre sus aspectos más negativos de la vida en general. Y vos decís, y sí, volvió más pesimista. Sí, porque hoy trabajó sus sombras. Entonces, qué importante es que también a los papás les mostremos estas emociones que son trabajables y que son sumamente importantes para que ellos puedan sostener. Sí, se fue triste. Porque está también esto, después de la devolución psicológica, después de la terapia, siempre se va mejor. No necesariamente. Porque hay veces que cuando vos das una información de la cual el otro no era consciente y ahora la ve, pero no tiene las herramientas porque todavía no las elaboró, hay mucha vulnerabilidad, hay mucha tristeza, hay mucha sensibilidad. Por lo tanto, requiere del apoyo familiar. Entonces, esto también no, porque va para sentirse mejor. Sí, pero hay veces que para sentirnos mejor hay que atravesar un camino que es de espinas, y no queda otro recorrido. Entonces, también esto de poder ponerlo en un informe, decir, ¿no? La importante que es que los papás puedan acompañar en esos momentos de dolor, puedan ser reforzadores positivos o simplemente puedan ser un sostén, una red frente a toda esa situación adversa y dolorosa. Y estar ahí es eso, ser un colchón de protección frente a la caída que muchas veces va a venir. ¿M? Entonces, por eso viene a decir, bueno, un par de recomendaciones para los papás y no más, y cosas que sean realistas
y que realmente ellos sean los únicos que lo pueden hacer, porque son con quienes convive el deportista. Entonces ahí es realmente central, ¿no? Bueno, claramente para el entrenador también es lo mismo. Vamos a seleccionar aquellos puntos que sean los más relevantes, ¿no? Pero también, por ejemplo, decir, bueno, vos viste que a tu deportista de alguna manera le dio que frente a las competiciones hay un aumento de la ansiedad y hay un aumento de la presión. Entonces, quizá puedas el día previo, los días previos, dar cierta información que baje la ansiedad o quitar expectativas que puedan ser desajustadas, ¿no? Incluso tus propias expectativas o a veces lo que pasa es que el deportista cree tener o cree sentir por parte del entrenador determinadas expectativas, entonces que el entrenador se las pueda ajustar, es decir, con esto no te jugás todo, no depende tu titularidad o no depende de la citación a una selección, porque a veces estos son comentarios que el entrenador hace, de cómo el juez va a depender de que te va a estar mirando el entrenador de la selección. Lo matás, porque le estás diciendo que de ese juego, y no es de un juego que va a depender ser seleccionado para participar de un proceso. No es verdad. Es de toda una trayectoria, es de videos, es de los comentarios justamente que hace el entrenador. Entonces, bajar esas expectativas o ajustarlas a la realidad, pero esto también muchas veces implica un ajuste del entrenador frente a comentarios o actitudes que tiene frente a situaciones concretas. Entonces, ahí mucho la técnica del modelado, ¿no? Es decirle también tips al entrenador de cómo ajustar las expectativas, de cómo calibrar comentarios, de ese tipo de cosas es lo que nos puede servir. Si trabajamos con ellos, además de ser evaluadores, podemos dar detalles concretos. ¿Viste en el partido tal que gritaste tal comentario? Bueno, eso en realidad no suma, sino que aumenta el nivel de ansiedad que el deportista puede sentir. O esto no aclara, confunde. Entonces está, o esto no aporta, no es el momento este de decirlo, sino es para tal cosa. A veces a mí he tenido que hacer algún como comentario al entrenador de ajuste y decir, mirá, en realidad este comentario al entrenador, al deportista no le suma nada. A mí me da la sensación que al que te suma es a vos para sentir que tenés el control. ¿Puede ser que en realidad esto lo digas más por vos que por ellos? Porque si para vos es necesario, se lo podemos transmitir a tus deportistas. Que en realidad hay algunos comentarios como este que para vos son de alguna manera señal de ajuste, pero que no necesariamente los destinatarios son ellos. ¿Ah? Entonces se dan cuenta cómo a veces esto de identificar quién es la persona que necesita hacer ese comentario o ajustar expectativas. ¿Ah? Entonces, si el entrenador a veces también lo necesita para ejercer de forma más adecuada su rol, podemos buscar maneras para que lo pueda hacer sin que eso influya de forma negativa en el deportista y sobre todo en el deportista que empieza a manifestar síntomas de ansiedad a partir de las reacciones del entrenador o a partir de las reacciones o de las situaciones competitivas. ¿Mm? Otras de las, como ven y es muy de la mano, otras de las sugerencias para el entrenador tiene que ver con la comunicación. Claramente la comunicación del entrenador es central para dar feedback, para corregir situaciones deportivas, para incluir tácticas nuevas, para comunicarse con sus compañeros de cuerpo técnico. Entonces, claramente que el entrenador tenga tips y tenga esto, el modelado, este ajuste entre lo que se espera de ese entrenador y lo que es su desempeño real, es fundamental porque además sabemos que esto tiene un impacto directo en las habilidades psicológicas que cuando además las evaluamos le podemos decir, viste, tu deportista presenta situaciones de desconcentración en el partido y uno de los distractores quizá puedan ser tus comentarios o tu forma de dar devolución. ¿No? Entonces, poder mostrarle a quién le influye negativamente y a quién no. ¿Mm? Además de esta distinción, como vieron, ¿no? Al deportista, al entrenador, a los papás, esto muestra, todos tenemos algo para hacer. Entonces, si algunos entra a tirar como responsabilidad, ¿no? Porque aquel, vieron que está repartido para todos, ¿no? Todos tienen alguna señal de ajuste, algún tipo de acción para calibrar
conductas o comportamientos. Entonces esto los compromete a todos. Si nosotros ponemos alguna sugerencia para alguno, pero para otro no, ya empieza esto del reclamo. Ah, ¿viste? Esto es porque el otro. Entonces acá están como divididas las responsabilidades y son visibles para todos. Todos tienen que ver lo que se les sugirió a la otra parte. Así todos sabemos de alguna manera qué es lo que tenemos que esperar del otro. ¿M? Algo que puede ser muy claro o muy como muy práctico para el deporte es poder poner plazos, ¿no? Esto de poder plantear acciones concretas a corto, mediano y largo plazo. Y además definirlo temporalmente. ¿Qué entendemos por un corto plazo? ¿Sí? Puede ser que un corto plazo sea de 1 a 3 meses, pero por ejemplo, si estamos en un periodo precompetitivo, un corto plazo puede ser 2 días. O sea que esto lo vamos a tener que clarificar. Si yo estoy en una concentración, el corto plazo puede ser 3 horas. Tenemos 3 horas como meta para resolver esta situación. Un conflicto concreto, bueno, en 3 horas esto tiene que quedar resuelto porque mañana tenemos que jugar. Entonces, tenemos que definir qué sería el corto plazo y eso va a estar de alguna manera establecido a partir de qué momento competitivo o precompetitivo estamos, ¿no? Es decir, en qué momento del plan de trabajo total nos encontramos. Si empezamos una temporada, esto que yo les estoy planteando, esta temporalidad, es correcta. Si estamos a mitad de temporada, esta temporalidad ya cambia porque ya no tenemos tantos meses para poder ajustar. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto de pensar, bueno, si nosotros vimos que más allá de los deportistas de forma individual, en nuestro equipo hay como un déficit en el control de la ansiedad, bueno, vamos a tener que plantearnos trabajar la habilidad control de la ansiedad. Y eso va a implicar presentarla teóricamente, decir cómo de alguna manera se ajusta y después practicarla. Porque hay veces que nos olvidamos de dar tiempo a practicar esa herramienta. Ah, está, pero ya hicimos un taller de ansiedad. Y porque hiciste una sesión o un taller explicativo de la ansiedad, ¿vos creés que tus deportistas aprendieron a controlarla? Esto es como plantearle a una gimnasta que haga un doble mortal solamente porque le expliqué teóricamente cómo se hacía un doble mortal. ¿Ustedes se imaginan el palo que se da a la gimnasta de si de una lo mandamos? Bueno, el palo psicológico que nos damos si simplemente explicamos la habilidad o la variable a trabajar, pero no la practicamos y no damos tiempo además a entrenarla, es lo mismo que la nada. ¿M? Por lo tanto, no solamente necesitamos ese tiempo de presentación, sino necesitamos el tiempo de enseñar los ejercicios y las técnicas y de entrenar. Enseñar y entrenar no es lo mismo. Enseñar es incorporar ese conocimiento y entrenarlo es perfeccionarlo. Por lo tanto, necesitamos como mínimo 3 meses. Ustedes recuerden que cada vez que hacemos intervenciones necesitamos, aunque sea un mínimo de entre 8 y 12 sesiones. Si no, las habilidades psicológicas no cambian. Esto no es algo que sea mágico. Por lo tanto, necesitamos un periodo mínimo. Entonces, por eso nosotros en Nacional hacemos evaluaciones cada 4 meses, porque cuando tenemos que ajustar, si no damos un tiempo para poder entrenar las habilidades que teníamos que ajustar, no va a haber cambios. Entonces, por eso es o 3 veces en el año y hay veces que lo hacemos 2 veces en el año, porque si tuvimos que trabajar más tiempo en entrenar esas habilidades y nos llevó un poco más de lo que teníamos pensado, no voy a volver a sacar una foto si sé que no hubo tiempo de cambio. Entonces, es importantísimo hacer entender que las habilidades psicológicas requieren de un tiempo para poder ser modificadas, que no somos brujos y que no hay recetas mágicas. Por lo tanto, hay que también dar lugar a en qué momento vamos a entrenar estas sesiones de trabajo mental. Porque después está, bueno, pero no, tenemos que entrenar el físico porque tenemos el partido. Si esto lo vamos a entrenar con el entrenamiento total, esto tiene que tener un lugar en el entrenamiento semanal. Voy a hacer todos los viernes 40 minutos de relajación. Voy a hacer
tantas veces al mes 20 minutos de una PPT o de comentarios teóricos. Voy a hacer charlas o un cuento, pero tiene que estar de alguna manera diagramado en el plan de trabajo total. ¿Mm? En los siguientes meses, que puede ser ya pensando más en un mediano plazo, hay que ver de alguna manera si hay modificaciones, si hay tanto un progreso como un retroceso. Y eso solamente nos lo permite la reevaluación. Es decir, que tenemos que volver a evaluar y podemos evaluar por cuestionario, por observación, pero también a veces haciendo tipo un checklist de cómo empezaron, cómo fue después de la primera evaluación, qué conductas son esperables a ser modificadas y capaz que no necesito volver a evaluar en esos 4 meses, sino que lo que hago es un chequeo de cambio de actitudes o sintomatología o rasgos que pueden ser más visibles y con eso me alcanza para ver que está empezando a incorporarse el cambio. ¿Ah? Por supuesto que si podemos evaluar y nos da el tiempo es ideal, pero hay veces que no da, entonces podemos tener una lista de chequeo. ¿Ah? Claramente hacer un encuentro, y cuando hablamos de encuentros periódicos no son mensuales porque no es real, ni tener encuentros mensuales con entrenadores, ni tener encuentros mensuales con los padres. Pero sí, por ejemplo, con los padres, plantearnos al menos 2 sesiones en el año, uno al principio de temporada y otra al final, sería deseable. Y con los entrenadores, al menos 3 o 4 encuentros que nos permitan dar lugar a intercambio. Este intercambio a veces puede ser dar devoluciones de los deportistas y otras veces simplemente espacios de ajuste o de formación para los entrenadores. ¿Ah? Porque no siempre es devolver datos, otras veces es escuchar la necesidad que tiene el entrenador para poder dar insumos a su deportista. ¿Mm? Bueno, y por último, a largo plazo, claramente es poder hacer todo un seguimiento de ese desarrollo emocional y psicológico del atleta, ¿no? Esto de decir, cuando hablamos de hacer un seguimiento, esto no implica siempre que sean como talleres de reflexión. Pueden ser juegos, pueden ser fotos de situaciones concretas que les diga, miren cómo empezaron y miren cómo están ahora. Yo soy muy de sacar fotos cuando están Entonces, por ejemplo, están en una charla técnica y al principio del año estaban unos parados, otros sentados, uno mirando para el costado. De repente, a los 8 meses, en la charla técnica está el entrenador sentado en el medio y todos rodeando, abrazados. Esa es una foto que sacar. Miren cómo era la atención, concentración y la cohesión grupal a comienzo del año y miren lo que es ahora. Entonces, esa es una devolución de seguimiento, de evolución, de desarrollo del equipo. Entonces, no siempre tenemos que pensar en la instancia de reflexión y de poner en palabras. Hay veces que una secuencia de fotos le dice, miren, chiquilines, esto como para mostrarle cuánto crecieron, ¿no? Cómo empezaron el año con 1,70 m y lo terminan con 1,83 m. No necesito hablar, míralo cómo empezaste y mira cómo terminaste. Lo mismo pasa en cuanto a la evolución y la madurez emocional. Los psicólogos y agentes de salud tenemos una tendencia de querer poner en palabras y no es necesario siempre usar el mismo recurso. Entonces, los seguimientos pueden ser estos, ¿no? Fotos, un video, a veces que completen frases, a veces una lluvia de ideas utilizando diferentes tecnologías que podemos usar con ellos que les gusta más, que ellos traigan alguna frase, que ellos traigan una foto de momentos importantes del año y de repente uno te trae la pretemporada en la playa y otro te trae entrenando bajo la lluvia un día salado y otro jugando tal partido que definieron. Cada uno vamos a encontrar diferentes recursos creativos para mostrar esa evolución a lo largo del año. ¿Ah? Y siempre poner una conclusión, ¿no? Esto de siempre hacer un cierre, ¿no? Sobre todo cuando hay veces que los resultados no son los mejores, esto de acá sí, ¿no? Traer el gran compromiso que mostró ese deportista frente al proceso de evaluación, frente al proceso terapéutico, el gran respeto frente a la técnica o el hecho de haber preguntado, siempre tenemos que encontrar algún punto. Y lo mismo destacar la apertura de los padres, la disposición o
la validación del entrenador para con nuestro trabajo o frente a la escucha de el informe que le estamos dando o de la información que le estamos dando. Es importante, eso sí, dejarlo claro y dejarlo plasmado en un cierre. ¿Ah? Después decirles, cada informe es totalmente distinto. Totalmente distinto. Es decir, que por más que pueda ser hasta en extensión, lo que yo voy a transmitir va a ser diferente, porque justamente cada informe responde a una foto distinta de cada deportista. Y hay deportistas que si la foto tiene 5 carillas, no la va a leer. Y capaz que un informe de evolución de una carilla concreto, enumerando tal cosa, porque sabemos que es la manera que le llega, es la mejor. Cuando no tenemos tan claro la individualidad, porque lo único que hicimos fue hacer una evaluación puntual, sí vamos a sistematizar un tipo de informe que sea para todos más o menos igual, porque además hay una tendencia de que ellos se comparan. ¿Y a vos qué te puso? ¿Y a vos esto? ¿Y a vos lo otro? Y lo mismo porque los comités, ya sea el Comité Olímpico o la Secretaría Nacional del Deporte, muchas veces en base a nuestros informes dan becas. Por lo tanto, sí tenemos que sistematizar un tipo de informe más regular que cuando lo hacemos cuando somos cuerpo técnico o cuando nos contratan puntualmente para una evaluación o cuando estamos dentro de un tratamiento clínico. ¿Mm? Pero vieron cómo va cambiando. Sí, tenemos un informe que nos puede seguir de modelo, pero que después lo vamos a ir modificando de acuerdo al destinatario, el deportista, el padre, el entrenador, el dirigente, y además vamos a hacerlo mucho más individual cuando somos cuerpo técnico y mucho más sistematizado cuando va a responder a que frente a la misma evaluación algunos vayan a tener algún tipo de premio o ranking. ¿Ah? Bueno, esta es un poco la propuesta que tenía para ustedes. Bueno, acá obviamente, ¿no? Firmamos lo mismo que la otra vez, ¿se acuerdan? Firma nuestro rol, desde qué lugar lo estamos haciendo, desde directora de una maestría, desde asesora de una secretaría, desde responsable psicológica de un club, siempre, ¿no? Nuestros datos, porque acá tiene que quedar claro que si alguien nos quiere preguntar algo más o nos quiere dar feedback, tiene que saber dónde encontrarnos. ¿Ah? Esto es fundamental. Nuestro celular y también nuestro correo electrónico. Y la fecha final donde se realizó esta devolución. ¿Mm? Así que bueno, un poquito esta es la propuesta. ¿Ah? No sé si tienen dudas, preguntas, lo que quieran compartir. No, de mi parte, nada, en relación a esta parte, nada, bárbaro, creo que estuvo bueno sobre todo esos ejemplos ahí que de alguna forma ibas tirando ahí, Verónica, en relación a más allá del contenido y de la estructura, sino como lo que pasa también a veces en la vida real, ¿no? O sea, que eso es lo que me parece súper enriquecedor, así que Mm, buenísimo. ¿ah? Es que es re importante tener eso en claro. ¿Por qué estoy doble? Ay, debe ser Estefanía que está entrando con... No, debe estar entrando con mi clave. ¿De qué haces? Estamos las dos con Verónica Tuste. Entraste desde mi coso, Estefa. Apreté el link del grupo, perdón. Hola. Ya cambio, Pero, ya cambio, ya cambio. no, no, Ya no cambio el nombre. cambie. Cámbiale el nombre. Ahí yo dije, ¿cómo estoy entrando doble? Claro, entraste hoy con mi clave. Nada, a ver, vieron que yo también les dije, este informe es un informe que redacto yo, pero o que busco el apoyo tal. Cada uno puede encontrar tu formato. ¿Ah? Que esa es la idea, ¿no? Que cada uno encuentre su forma de sentirse cómodo. Yo antes había generado uno digitalizado que la verdad era feo hasta visiblemente, pero bueno, era lo que encontré en ese momento para responder. Hoy con el chat GPT, le voy, este no me gustó, le cambio el formato, le pongo viñetas, le pongo, o sea, hasta le voy poniendo, quiero que sea más esquemático, quiero que sea más redactado, quiero que sea, entonces yo misma me siento que capaz que para tal deporte el esquema es mucho mejor
que el redactado, pero para que a las mujeres nos gusta mucho más entender y que me redacten, pero al varón, entonces yo voy jugando con el tipo de informe también de acuerdo al deporte. Que antes era como, ay no, me tengo que quedar con esto porque escribirlo de cero era mortal. ¿Ah? Estefa, lo que les estoy un poco cerrando es que hicimos 2 informes de devolución diferentes, uno destinado al deportista y hoy lo que vimos más es cómo lo presentamos a padres y madres y a entrenadores, ¿no? Y también cómo poder diferenciar si tenemos un espacio de encuentro de una entrevista de devolución a cuando solamente tenemos el informe de devolución, ¿no? Que eso también es bien importante, ¿no? O nosotros, si podemos habilitar, como les decía, hay casos que son posibles y otros que es inviable poder hacer entrevistas de devolución cuando tenés 300 deportistas, impensado, ¿no? Entonces, bueno, cómo poder manejar de acuerdo a nuestro rol ciertas, estas como diferencias. ¿Ah? Bueno, contarles con Estefanía, que le pedí, que creo que Nico, que se iba a intentar también sumar, en este ratito que nos queda, bueno, nos gustaría que nos pudieran hacer una devolución y también nosotras, ¿no? De lo que fue, de lo que fue el curso, de lo que fue la propuesta. Bueno, en mi caso es la primera vez que la saco de una universidad, porque bien o mal siempre he trabajado como para universidades, nunca para una plataforma de salud. Entonces, bueno, también para nosotras ha sido como un cambio. ¿Qué preferís, Estefa? ¿Empezamos nosotras o empiezan ellos? Yo digo que empiecen ellos, pero, ¿verdad? Estaría buenísimo, claro, que empiecen ellos y que bueno, que den esta retroalimentación. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Vero, buenas noches. Pero creo que sería muy interesante poder escucharlos y más teniendo en cuenta de que sí, para nosotras fue como esta primera experiencia. Bueno, nada, voy. Dale, Para mí, Santi. ahí va, para mí estuvo buenísimo. La verdad, ya conocía a Verónica de haberla tenido de profe hace años atrás y Estefanía también un gustazo y me parece que estuvo buenísima la intervención tuya con todo lo que estuvimos ahí, con Berna, con un montón de cosas. Me parece que lo más rescatable y lo que diría que no lo pierdan nunca y que cada vez para más es lo práctico. Lo práctico y lo que viene de la experiencia de ustedes, porque es lo que no ves, no está en Google, no está por ahí tenés las baterías, a veces ni siquiera eso, pero lo mejor es decir, bueno, mirá, este es mi librito, lo hice así, así, pero es muy importante tener un librito al menos. Yo creo que y también vengo de haberme formado también como entrenador y otras cosas que siempre te dicen, no, o sea, como por ejemplo pasa entrenador, ¿viste? No, esto los ejercicios más o menos así, pero después ustedes van a ir viendo. Dice, sí, viejo, pero te voy a ir viendo, pero necesito algo de soporte para después ir contrastándolo o decir, bueno, esto está bueno, esto lo sigo. Creo que eso está notable, aparte siempre lo dejan en claro de que no es flexible. Y eso es lo que yo no me estaría más atento siempre de no perderlo y de darle cada vez más para esto me parece que es la clave del producto que están haciendo. Este, va por ahí. Y nada, de lo otro creo que no tengo ninguna queja. Me parece que está bueno que sea como máximo 2 horas por el tema de que después, bueno, se te va la atención y te dispersás o lo que sea, pero se le saca provecho. Y nada, tener un final ahí como con práctico está notable también. Santi, te hago esto también me gustaría que todos lo pudieran responder. ¿Qué te pareció la plataforma en cuanto a la accesibilidad a los materiales y los materiales que fuimos colgando? No, la plataforma me pareció fácil de descargar las cosas. Por ahí siempre entraba el link y me pedía como que me pusiera de nuevo y me decía, ya estás registrado, pero te ponías ahí de una y ya estaba, nada, pero después estaba todo simple ahí de ver y de descargar. No tuve problema por ahí. ¿Y la otra eran 2 preguntas o era No, eso? y los materiales que fuimos subiendo, ¿qué te parecían? Si tanto artículos o tener el dossier de cada cosa, si sentís que fueron útiles esos materiales No, que sí, fuimos. sí.
No, y como te digo, va de nuevo de la mano de lo que te dije, de tener, para mí, tener estructuras para contrastar o para, si bueno, largo de cero, largo con esto, y después lo voy cambiando, bueno, conociendo a la persona y lo que sea, creo que de nuevo es para mí, lo más rescatable y lo que pondero más por esto mismo, de que por ahí siempre es lo mismo, de que no, pero tener una recetita principal, después, como hablamos la otra vez, esta es mi torta, bueno, después la vas, pero tener una. Tener una referencia siempre es importante, ¿sí? Y más cuando recién salimos al campo laboral. Claramente, si no tenemos una base, es muy difícil esto de ser creativo si no sabes muy bien cuáles son los parámetros. ¿Mm? ¿Quién más, Flo o Bruno? Flo. Bueno, primero, lo mismo que Santiago, la verdad que re bien, todo súper claro. Lo mismo, yo ya te conocía a vos, Vero, pero bueno, Estefanía no, y me resultó la verdad que muy parecida la forma de explicar, como que súper claro también. Entonces, eso lo hizo mucho más fácil. Las clases se me pasaban volando, la verdad. O sea, ya son 9 menos 20 y como que no puedo Mm, creerlo. mm, Y ta, si bien obviamente ta, ya llegamos a esta hora medios agotados, comparto lo de Santiago, que está bueno que sean 2 horas, porque ta, se pasa rápido y no terminás, viste, muerto. Creo que la clase que terminé más cansada fue la pasada que tuvimos que hacer ahí el informe medio que las corridas, mm. y era como que estábamos... Estuvo brava, esa fue mala. Yo terminé agotada y eso que corregí creo que una técnica o dos, no sé. Mm, Pero viste cuando está la falta de práctica también, de que no estoy tan acostumbrada al tema de técnicas. Pero no, la verdad que estuvo muy bueno todo. También agregar que gracias por la paciencia, por el tema de los niños a la vuelta y ah, que a veces nos conectamos un poco más tarde o salimos, o la cámara prendida, apagada. Que eso está bueno tener esta flexibilidad porque yo en mi caso si no, no lo hubiese podido hacer. mm, Y eso la verdad que se valora un montón. Y, y bueno, nada, y con el tema de la plataforma, la verdad que yo no tuve ningún problema. mm. Descargué todo siempre re bien, siempre vi todos los materiales y los materiales, como siempre, ya estaba acostumbrada a tus materiales, Vero, me resultan súper prácticos, están clarísimos y la verdad que están buenísimos. Los de Estefanía también, el PDF quedó re bien. Así que nada, gracias, porque muy bueno todo. Bueno, no, gracias por las devoluciones. Nos interesa saber esto de la plataforma de los materiales, porque bueno, también es la primera vez y capaz que uno puede, las unidades las podemos formar, vamos a decir, de otra manera. Es esto sobre todo de tener claridad, si se iba entendiendo qué material era de cada unidad y esas cosas, porque bueno, si no lo podemos como reestructurar. Creemos que esta era una manera clara, pero puede haber alguna mejor que para otra edición podamos hacer algún ajuste. ¿Mm? Bruno. Bueno, en mi caso un poco en línea con lo que planteaban también Santiago y Florencia, tenía como varios puntos de coincidencia, sobre todo lo que decía Florencia y de la flexibilidad con los pequeños, que en mi caso también tenía ese ratito entre 7 y 7:40 que estaba con él y bueno, nada, también es la única forma de haberlo de alguna forma llevado adelante y también en mi caso de participar de un curso de nivel de maestría, digamos, ¿no? Que era algo que estaba como buscando también hacia tiempo. Nada, me parece que como los aspectos más formales, súper bien, aspectos que a veces son sencillos, pero que no están tan instalados en esto de la puntualidad, el orden, el seguir con un cronograma que ustedes ya tenían desde el primer día, ¿no? Todo con un sentido, con un orden, me pareció bárbaro y súper respetuoso también de nosotros los estudiantes. En relación a la plataforma, era una plataforma que yo no conocía, pero me pareció como bastante intuitiva, o sea, accedí rápidamente ahí a los... Después ya me lo dejé en marcadores, entonces entraba directo. Y trataba de, sobre todo el miércoles de mañana, tener un ratito para poder como bajar a tierra un poco lo que veníamos como conversando. Eh, y nada, y creo que rescato mucho tanto de Estefanía y Verónica, que yo no las conocía, la solvencia y la solidez bueno, de cada concepto que explicaban y eso, la verdad que bueno, da gusto
escucharlas y también se me pasaba como muy rápida las clases. En mi caso, yo soy docente también de una tecnicatura y trato como de generar mucho el intercambio para no aburrir, ¿no? Y en mi caso, nada, yo a veces interrumpía porque soy de participar, pero me parecía como súper ágil y súper dinámico también el hecho de escucharlas. Y nada, rescato eso como la solvencia y también que se nota como que son apasionadas y tienen mucho entusiasmo por lo que ustedes investigan y estudian y eso lo transmiten y está bueno. Porque creo que si estamos acá porque también nos apasiona lo mismo, ¿no? Entonces, nada, en ese sentido, súper, súper conforme y contento de haber podido participar del curso. Y bueno, nada, ahora con ganas de hacer ese cierre, ese informe de cierre para, bueno, poder, como, ¿no? Tomar contacto 100% no 100% porque no sería que lo aplicamos, pero sí por lo menos hacer el ejercicio de eso. Y bueno, nada, si bien es una época del año complicada para todos, porque estamos todos cansados, y a mí en lo personal se me junta como con una etapa de mucho trabajo, creo que fue un curso re disfrutable y nada, seguro lo recomendaría para colegas o allegados ahí a la profesión que si sale una nueva edición lo resugiero. Así que de mi parte esa es un poco ahí lo que tenía para comentarles. Genial. De hecho, después les vamos a pedir si se animan a hacer algún videíto para el futuro, porque sí, la idea es que este curso lo volvamos a hacer. De hecho, siempre dentro de mi demencia me llevo a Estefanía, que todo dice que sí. Por aparte, Estefanía tiene una beba de un mes. O sea, yo mi loco, o sea, todo es una locura. eh, Sí, en, en las 3 semanas dijimos, ¿y si hacemos este curso? Y yo ahí pensé que había con escuchado mal cuando dijiste, Estefanía, que tenías una bebé de un mes. Pensé que yo había escuchado mal realmente. No, y en ese momento tenía, ¿cuántos días? Tenía días, Martina. En Martina tenía días, aparte Vero, el niñero se me fue al fútbol, por suerte está acá tranqui en el coche, pero Ujú. la tengo acá al costado. Entonces Ah, digo, no, no, es que es tal cual, o sea, pero en eso Vero creo que somos las dos medio dementes, o sea, nos vamos como retroalimentando un sí, poco, o sí. sea, no podemos decir nada. No, y esto de los niños, todos teníamos claro. Yo vieron que viene Ámbar y está, y bueno, es así. A ver, es una hora en donde todos tenemos familia, conmigo, y bueno, y se tiene, o sea, forma parte de, por eso decían no, o no puedo estar, y que al final la gran mayoría pudieron estar sincrónicos. Cero estrés, ya está, se aparece, llora, pago un ratito, nada, es parte de la vida. Así que era la propuesta, todos sabíamos que tenemos familia y el horario, por lo tanto, nada, la idea es justamente es hacer que este conocimiento pueda llegar a gente que por algún motivo no puede ir a la universidad. O sea, no, le costaría mucho poder hacer este curso yendo a otro lado. ¿Mm? ¿No? Bueno, Estefa, tu experiencia. Nada, primero que nada agradecerle a los chicos por esta retroalimentación. Para mí Ujú. también fue un placer, claramente que no los conocía a ustedes, quizás algunos tenían este contacto con Vero desde la universidad. También agradecerle a Vero, yo se lo dije también a ella, pero para mí era también como los primeros contactos con la docencia, si bien, o sea, desde la investigación y demás uno está acostumbrado a dar charlas o talleres o a exponer algún tema o demás, no es lo mismo que la docencia y para mí era un gran desafío. Así que bueno, agradecerles a ustedes que fueron esos conejillos de India, no pobres chicos, pero que estuvieron ahí y que bueno, que pudimos hacer este intercambio. Para mí fue más que rico. Yo le decía a Vero, siempre creo y soy una convencida de que el aprendizaje siempre es co-construido. Así que el poder haber dejado en ustedes quizás un poquito del aprendizaje de las variables de estudio que vimos, bueno, y a través de las técnicas de evaluación, sin dudas también me dejó a mí muchísimo de cada intercambio, de cada pregunta, de los deberes que nos llevamos, de seguir investigando, ¿no? Aquellas cuestiones que por ahí no tenemos claras. Así que, nada, de mi parte, eso estuvo genial. También agradecer este feedback que ustedes nos han dado positivo, porque con Vero decíamos esto de esta primera experiencia y la posibilidad de seguir replicándolo. Creo que a las dos nos encanta, obviamente, esta temática, estudiarla, también investigarla y llevarla a la práctica, que es algo que está buenísimo y creo que vos lo decías, Santi, esto de que no solamente quede la teoría, sino poder bajarlo al conocimiento práctico
con experiencias, con casos, como le fuimos contando, pero también, bueno, a través, a mí me hubiera gustado mucho más, y lo hablábamos con Vero, el tener más tiempo para hacer, no sé, más práctico, por ejemplo, el corregir las técnicas o el que ustedes se la puedan aplicar a alguien y poder ver la interpretación. O hacer con la cantidad de deportistas anónimos que tenemos también. Pero bueno, también son todo como cuestiones para ir sumando y sin dudas para ir de a poquito perfeccionando y que sea lo más llevadero, pero también útil posible. Así que bueno, creo que eso más o menos de mi parte, Vero, súper agradecida y contenta también de que les haya gustado. Bueno, y de mi parte, primero es nuevamente agradecer el feedback, porque bueno, uno siempre tiene una idea de que lo que está transmitiendo es lo que ha aprendido a lo largo de toda la carrera y de toda la vida, pero n- no sabes si al otro, al que está, al que lo está recibiendo, le va a llegar, le va a interesar. A mí me sigue pasando, por más que hace 20 años que doy clase, de decir a veces, ay, no será siempre lo mismo, o no quedará como repetitivo, ¿no? Incluso esto con Estefanía hablábamos, bueno, a ver, esta variable que la presentamos en general de esta forma, cómo se puede buscar para que se entienda de otra, o qué tipo de juego o técnica se puede hacer, ¿no? Y sí, lo que tienen que de alguna manera saber es que detrás de esta asignatura, que es una asignatura de maestría, tal cual lo dijo Bruno, hay mucho trabajo atrás, porque es mucho trabajo de años de ir armando todos los protocolos, que en general uno no los encuentra, no encuentra todo ese formato de cómo el cuestionario, cómo se corrige, cómo se interpreta. Entonces, nada, para mí es una materia que yo amo dar, por eso también me gustaba la idea de expandirlo un poco más y que no quedara solamente en un programa de maestría donde 8 personas por año la conocen, ¿no? Porque es tanto trabajo hecho que vos decís, ojalá se pueda multiplicar en que más cantidad de gente que trabaja en el ámbito de la salud y el deporte pueda conocer de todo esto y pueda hacer uso. Entonces, nada, haber hecho esta primera experiencia, haberlo hecho con Estefanía, que bueno, que para mí también es un orgullo, es la segunda doctora en el país que hay de psicología del deporte, que lo haya hecho en estas condiciones de recién mamá por segunda vez. Nada, y además esto, que ustedes visibilicen que tenemos una línea muy en común, que somos muy parecidas en cuanto a la pasión, el contenido, a esto de querer que ustedes realmente aprendan y se saquen las dudas. Y nada, y también decirles que para mí fue súper disfrutable, porque la verdad que yo vengo reventada, al igual que ya sé que Estefanía, hasta ahora, ¿viste? Ya atendí no sé cuántos pacientes, di no sé cuántas horas de clase. La verdad que se me pasaba muy rápido y también me iba como muy reenergizada por las preguntas, por esto. Entonces también que uno lo disfrute, está buenísimo, ¿no? Porque la verdad que ustedes tuvieran ese interés y eso, que verlas con los chiquilines ahí y preguntando, interesados, y a veces esto, ¿no? Vero, ¿subiste tal cosa? Yo decía, no puedo creer que hayan mirado todos los materiales o sea, es como el compromiso del otro lado de también tomar en cuenta y respetar el trabajo que había por detrás. Nada, y también quiero agradecer que no están a Mateus, que Mateus es quien hace todos los videos de YouTube, que además es brasileño, que lo becamos para que pudiera hacer y que realmente se mira todo, y quiero que esto, ¿no? Ese compromiso de gente que también no está, que está en otros países y que lo mira y que de alguna manera está atento, aunque no puedan estar de forma sincrónica. Nada, me parece como riquísimo. Me gustó que fuera un grupo chiquito. No teníamos tampoco el deseo que el primero fuera muy numeroso porque lo queríamos poner a prueba, pero sí el año que viene lo vamos a volver a lanzar y probablemente en el primer semestre, ¿no? En mayo, junio, por ahí. O sea que por eso es tan valioso que ustedes puedan hacer algún tipo de devolución para contarles, ¿no? De sobre todo lo que fue su experiencia. No es ni agrandar ni mentir, sino contar lo que ustedes vivieron. ¿No? Y así, agradecerles el compromiso, la responsabilidad y que con tranquilidad ustedes cuando puedan hacer la corrección y quieran mandarlos el informe, nosotros se los corregimos para que ustedes tengan, ya le digo, sobre todo una idea de cómo quedó ese informe en cuanto a coherencia, en cuanto a esto de integralidad y demás. Pero no hay apuro porque
Ya digo, esto no tiene nota, sí van a tener cada uno de ustedes un certificado, obviamente de la cantidad de horas que cursaron, que fueron un montón, pero sí esto de darles la devolución para nada, para que pueda quedarles como esta, como decía un poco Santiago, esta receta que sabemos que no va a servir para todos, pero por lo menos para el caso puntual que les tocó corregir, tengan idea de que miramos de la misma manera o podemos tener alguna diferencia en la interpretación. ¿Ah? También para que quede grabado, un gracias enorme a Nico por la generosidad de dejarnos usar la plataforma Mental Care, que en realidad es una plataforma de intervención psicológica que cada vez busca formar más gente, pero lo que tiene es más que nada la atención clínica y que con todo lo que él tiene preparado, que, porque la plataforma ya está armada, o sea que el hecho de tener algo así de ágil y que rápidamente uno pueda subir los materiales y que ustedes puedan acceder, también lo hizo posible. Si no tuviéramos esta plataforma, no hubiera sido posible tener el intercambio que tuvimos de ustedes poder recibir y nosotras colgar el material. ¿Ah? Así que nada, para mí feliz de esta primera experiencia. No sé si el resto también, pero yo muy, muy, muy contenta de cómo salió. ¿Mm? Nada, igualmente, Mm, Vero, y la verdad que uno queda tranquilo también por los insumos que va teniendo y por cosas que va pensando. Y mm. la verdad que eso es lo que más contento te deja. A mí me da cierta tranquilidad por el tema de. Porque la evaluación es lo primero que te pide, o sea, es lo primero, el primer paso. Y muchas veces ese primer paso no estaba por ningún lado. Decía, bueno, hay que No. evaluar, pero ¿cómo? Y eso, nada. Así que, bueno, muchas gracias a las dos. Mm. Y el departamento, cuando haya que hacer difusión, estamos ahí también. Eso Ah, queda la gracias, palabra. gracias. Ay, nada, el segundo curso que podemos pensar para hacer el lanzamiento es después intervención psicológica. ¿Qué hacemos cuando evaluamos y cuando tenemos, ¿no? Los siguientes, ¿qué hacemos? Bueno, ese quedará para más adelante, el de intervención psicológica. Pero hay para hacer curso de todo, porque realmente no hay muchas formaciones, sí las maestrías y demás, pero no tan puntuales, ¿no? Así que bueno, gracias totales y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Gracias, que pase bien y lo mejor para lo que queda del año. Saludos. Gracias. Gracias Igualmente, chicos, para igualmente. Que ustedes. termine bien el año. Un beso, un gusto. Chao, chao. Igualmente.